buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tarde de 24, bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo. La ministra de Economía, Silvina Batakis, dijo en las últimas horas, en el último reportaje televisivo que dio, el derecho a viajar al exterior colisiona con el derecho a la generación de empleo. Dijo Batakis, poniendo una señal de alarma sobre el llamado dólar turista o dólar tarjeta, y contribuyendo también a ponerle más tensión a la brecha cambiaria y al dólar libre. Fíjense la declaración de Batakis, y ahora vamos a contar qué piensan en el Banco Central, si pueden hacer algo o no, con el dólar turista que está un poquito abajo de 220 pesos y que queda barato, no porque esté barato en 220 pesos, que es el oficial más el impuesto país y el anticipo del 35%, sino que el propio gobierno, que ha disparado toda la incertidumbre, y el último capítulo fue la salida tormentosa de Guzmán y la llegada de Batakis, es el que alienta que haya dólares libres, el blue en 2.55 y el dólar contado con liquidación, en este momento el dólar de las empresas, en 280 pesos. Entonces, cuando la ministra dice esto, sin todavía tener su equipo económico, su plan económico, sin tener nada, y lo único que tiene hasta ahora es, ahora van a ver, abrazarse al programa económico del FMI, fue la única señal fuerte que dio ayer Batakis, bueno, genera todavía más incertidumbre. Veamos la declaración completa de Batakis y vamos a explicar por qué hay mucha preocupación, es cierto, en el Banco Central, porque en estas condiciones de incertidumbre y falta de un programa económico, no alcanzan los dólares para nada. Y lo único que está haciendo el Banco Central es garantizar los dólares para la importación de combustibles y de gas hasta septiembre, y todo lo demás está parado, y eso genera un problema muy grave desde el punto de vista de las remarcaciones de precios que se están dando en todos los sectores de la economía, como si hubieses devaluado, pero no devaluaste. Mantenés el dólar oficial de 130 pesos, pero no se lo das a nadie, solamente a los importadores de combustibles. Cuando uno hace compras en el exterior, son dólares que tendrían que haber ido al sector productivo. Eso está dañando a todos los argentinos. Ese derecho a viajar colisiona con el derecho a generar empleos. Dice Batakis que, insisto, pone mucho ruido sobre algo que el Banco Central está viendo, ahora vamos a ver los números, con mucha preocupación en los últimos meses, pero que sabe que cualquier decisión que se tome sobre el dólar turista o sobre el pago de tarjetas al exterior con ese dólar de 220 pesos, va a generar más presión sobre los dólares libres, sobre la brecha cambiaria y más expectativa de devaluación en la Argentina. Veamos qué están pasando con los dólares en este momento para entender efectivamente de qué se trata el dólar turista. El dólar oficial, que es el dólar mayorista al cual supuestamente el Banco Central le vende a los importadores para que traigan productos al exterior, y es el dólar también al cual ingresan los exportadores los dólares del exterior y los liquidan por pesos. Bueno, para todos ha quedado muy atrasado, fundamentalmente por la expectativa de devaluación que se traduce en la disparada en las últimas semanas de los otros dólares, del dólar blue, que hoy está entre 250 y 255 pesos, y este dólar de dolarización de las empresas, el contado con liquidación en blanco en el sistema financiero, que hoy está un poquito arriba de los 280 pesos, pero esta mañana estaba acá en los 278 pesos. El dólar turista, cuando alguien viaja al exterior y paga con la tarjeta de crédito, ha quedado, entre comillas, barato. Es este dólar de 219 pesos, que es el dólar oficial minorista, más los impuestos que les decía. E incluso como parte de esos impuestos después se reintegran al año siguiente, puede ser un dólar todavía más barato. Y obviamente todos empiezan a ver con la lupa, bueno, cuántos dólares se entrega a este valor dólar turista el Banco Central, porque cada vez que alguien hace una compra al exterior y lo paga con tarjeta de crédito a través de Amazon o a través de algunas de las plataformas de compras de productos en el exterior, puerta a puerta,
o cuando uno va al exterior y compra un pasaje aéreo, o cuando reserva un hotel o hace pagos en el exterior, la tarjeta de crédito le pide los dólares al Banco Central y el Banco Central y la tarjeta de crédito después envía esos dólares al proveedor del exterior. Obviamente el costo para quien está gastando con la tarjeta de crédito, ya sea desde acá, pagos en el exterior o en el exterior con la tarjeta de crédito, es este dólar de 219 pesos. Y obviamente en este contexto de incertidumbre total queda 15% más barato que el dólar blue. Es decir, para alguien que va al exterior le conviene usar la tarjeta de crédito y no estar usando dólar billete. Y más de 20% más barato que los dólares financieros. Entonces es un incentivo que efectivamente esos gastos al exterior se hagan con este dólar turista y el dólar tarjeta de crédito. Ahora, nosotros contamos, el problema es este, que se te dispararon los dólares libres y se te disparan la brecha, no porque estos dólares sean dólares baratos, son dólares históricamente muy altos, pero parecen baratos y por eso hay demanda a estos dólares y están sostenidos en estos niveles, porque el gobierno no marca cuál es la hoja de ruta del plan económico. Todavía estamos lejos, hemos contado, de los dólares de hiperinflación, los dólares arriba de 500 pesos de fines de los 80, y todavía estamos lejos del dólar pico de crisis de octubre del 2020, cuando a Guzmán se le dispara el dólar a 195 pesos por el blue. Ese dólar traído con más de 110% de inflación desde octubre del 2020 a valor de hoy sería un dólar de 420 pesos. Todavía estamos lejos de eso porque en ese momento se le dispara a Guzmán, entre otras cosas, porque no tenía acuerdo con el Fondo Monetario y había, en plena pandemia, una expansión monetaria feroz de 7-8 puntos del PBI, un déficit fiscal enorme y la idea de que la Argentina estaba inundada de pesos y que no iba a hacer un ajuste fiscal que ordenaba mínimamente las cuentas. Cuando eso se ordenó, empezó a desinflarse ese dólar, pero ahora empieza a tensionarse, bueno, no se sabe efectivamente cómo sigue la política económica. Fíjese cuántos dólares están yendo justamente, la placa siguiente, por la cuenta de pasajes y turismo al exterior. Esta es la cuenta de energía, lo que se está garantizando hoy. El Banco Central paraliza todas las operaciones de pago de importaciones y garantiza solamente el pago de energía porque este año vamos a tener un déficit energético. Lo que se exporta versus lo que se importa de casi 5.000 millones de dólares, que se consume todo el excedente de dólares de la exportación del campo por los precios internacionales muy altos. Pero el tema del dólar tarjeta, que es lo que le quería mostrar, que es el cuadro anterior, es el dólar que efectivamente muestra, el cuadro anterior, el gráfico 1, que muestra cuánto se va por el dólar turista, el dólar en tarjeta de crédito, de pagos al exterior. Se fueron en mayo, este es el último dato oficial, 580 millones de dólares en un mes de pago con tarjeta de crédito al exterior. A eso hay que sumarle unos 130 millones del dólar ahorro, que es la compra de los 200 dólares dentro del cepo cambiario que hacen los ahorristas. Y obviamente esos números ahora en julio van a ser mucho mayores. Primero porque estamos en la estacionalidad de que se vienen las vacaciones. Segundo porque este dólar turista, este era el último dato de mayo, está quedando cada vez más barato en relación al resto de los dólares. Entonces fíjense cuál es la progresión. Obviamente empieza a salir por la cuenta de turismo al exterior cada vez más dólares y también, seguramente lo contó acá Zlotnik, en estos días empezó a dispararse la compra de los 200 dólares porque obviamente una cosa es comprar 200 dólares dentro del cepo en el home banking a 220 pesos y otra es ir a buscarlo al blue a 255 a 260 pesos. Por eso también se dispara esto y todo esto afecta las reservas del Banco Central. Ahora a contar Zlotnik lo que está pasando con el Banco Central plantándose en los dólares, qué está pasando con las remarcaciones de precio en toda la economía, que eso es el impacto fundamental que está habiendo en la economía real. Pero quiero mostrar esto, más allá de esto que genera incertidumbre, y ahora vamos a contar qué dice Miguel Pelle de lo que dijo Silvina Batakis, porque Silvina Batakis sale a decir los dólares del turismo al exterior colisionan con la generación de empleo. La idea de que si le das dólar al que se viaja al exterior, no tenés dólares suficientes para darle
a la empresa que tiene que importar insumos para mantener la producción, o de los sectores que ahora vamos a contar, están o paralizados o con fuertes remarcaciones de precios porque no tienen dólares. Ahora, claramente, el responsable de que se genere esta situación ridícula en la Argentina, que pasaste el trimestre de oro de mayor ingreso de dólares, histórico en la Argentina, y no tenés dólares para nadie, es la falta de una política económica consistente y de confianza en el gobierno. Por eso, Batakis ayer sale a tener una comunicación telefónica con teleconferencia o una videoconferencia con la titular del FMI, con Kristalina Georgieva, tratando de enviar una señal. ¿Para qué? Para que no se la lleve puesta al mercado. Ayer hay una frase de Batakis fuerte, de una ministra que recién está llegando, dejó varias frases, si se quiere, inconexas, frases donde tira ideas, pero que revela cuál es la principal preocupación hoy en el gobierno. Dice Batakis, a mí el mercado no me va a llevar puesta. Bueno, para que no se la lleve puesta al mercado, lo primero que hace ayer la ministra es la comunicación telefónica con la cúpula del FMI, con Ilan Goldfand, que es el economista clave, director del hemisferio occidental, que sigue todo el monitoreo del programa económico argentino, y con Kristalina Georgieva, que es la directora gerente del FMI. Y después de esa comunicación de 40 minutos entre la flamante ministra de Economía y la directora gerente del FMI, con Kristalina Georgieva, ¿qué sale a decir el FMI? No hubo comunicación del gobierno argentino, sí del FMI, porque le pide obviamente al gobierno argentino que salga el FMI en un comunicado a apoyar a la nueva ministra para tratar de calmar a los mercados y tratar de frenar la disparada del dólar. Y el FMI, que no da puntada sin hilo, efectivamente respalda a la ministra, pero le marca el rumbo de cuál es la política económica que tiene que aplicar en los próximos meses. Dice Kristalina Georgieva, la ministra se comprometió con los objetivos del programa y a trabajar constructivamente con el fondo para lograr estos objetivos. Está diciendo, la ministra Batakis nos dijo que va a seguir con el programa económico que tenía Martín Guzmán acordado con nosotros y que va a trabajar constructivamente con el FMI para lograr estos objetivos. La pregunta es, ¿la señora vicepresidenta está de acuerdo con lo que Batakis y me imagino el presidente le dicen al FMI, que el programa económico sigue siendo el programa económico que tenía Guzmán con el FMI? Porque después, fíjense lo que plantea el propio FMI, la propia Georgieva, la ministra entiende el propósito de la disciplina fiscal y también entiende que si se quiere ayudar a los pobres, no puede ser en condiciones de inflación galopante. El FMI le marca el rumbo, le dice, el programa económico es este que tenemos acordado, ahora hay que implementarlo en el segundo semestre, ahora van a ver cuál es el planteo del FMI para el segundo semestre. La ministra nos dijo que entiende la importancia de la disciplina fiscal, cuando tuvimos a una vicepresidenta que en el último acto en Ensenada se pasó 10 minutos explicando por qué los países latinoamericanos tenían déficit fiscal y eso no tenía que ver con la inflación y demás, y explicaba cuál era la nueva teoría monetaria que ella misma construyó, no solamente vicepresidente, sino que me imagino va a presentar un paper en la Academia de Economía. Y dice el FMI que no, que esta ministra de Economía entiende el propósito de la disciplina fiscal. Y después dice que si se quiere ayudar a los más pobres no puede ser en las condiciones de inflación galopante. Le está marcando el rumbo, el terreno, e insisto, esta es la comunicación que dio el Fondo Monetario, pedido el gobierno argentino para que a Batakis no se la lleven puesto los mercados. Es decir, para tener un apoyo, un respaldo del Fondo Monetario Internacional. Bueno, ¿qué es lo que quiere el FMI efectivamente para el segundo semestre del año? ¿Qué es lo que el Fondo Monetario está pensando para que se pueda implementar el programa en el contexto de disciplina fiscal, como manifestó ayer en un comunicado la propia Kristalina Georgieva?
Bueno, este es el tuit de Georgieva, no tiene sentido mencionarlo, dice lo que siempre se dice de manera protocolar, pero quiero ir al punto. ¿Qué entiende el FMI por implementar el programa y disciplina fiscal? ¿Qué entiende el FMI que va a hacer Silvina Batakis en este segundo semestre del año? Y lo que entiende el FMI es ajuste fiscal en el segundo semestre, como habíamos contado acá, es la placa siguiente. Lo que habíamos contado acá es que el gasto público en el segundo semestre del año vaya por detrás de la inflación, quiere un ajuste fiscal de 7% en términos reales del gasto público el FMI, porque en la primera parte del año el gasto público fue por delante de la inflación. Creció el gasto público en términos reales 12% en la primera parte del año. Entonces, Ilan Goldfand, que es con quien habló Silvina Batakis antes de comunicarse con Kristalina Georgieva, le plantea, ustedes tienen que, para implementar, como ustedes prometen que quieren hacer, el programa económico y no se desbande todo, tienen que implementar el programa en este contexto, ajuste fiscal, gasto público creciendo por debajo de la inflación en el segundo semestre, y así pueden llegar a estabilizar con inflación del 80% este año. Este es el planteo que tiene muy duro este economista israelí-brasileño, que hoy es el hombre más importante del Fondo Monetario para toda Latinoamérica y es el economista que hace los números para toda la región. Que ya hemos dicho, desde un primer momento es muy duro con la Argentina, plantea que el programa que firmó Guzmán no es un programa de crecimiento, no es un programa antiinflacionario, es un programa de contención de crisis y lo que hace es una transición hasta que llegue el próximo gobierno. Como todo ha empeorado en términos de contexto macroeconómico, lo que plantea ahora es ajuste fiscal el segundo semestre y por ahí zafan con 80% de inflación este año. ¿Qué te dicen en el Banco Central respecto al dólar turista? Mira, que no están evaluando por ahora un cambio. Esto es que, por ejemplo, que sí, en algún momento se analizó que era que los turistas, con los argentinos que viajaran por el exterior, tuvieran que conseguirse los dólares cuando les viniera la tarjeta de crédito. Hoy, cuando un turista consume afuera, cuando viene y le viene la cuenta de la tarjeta de crédito, puede ir con pesos y pagar el saldo, que de hecho el resumen de la tarjeta viene en pesos. Lo que en algún momento se analizó fue decirle a los turistas, miren, ustedes consíganse los dólares para pagar el saldo de la tarjeta. No es que el turista acá en Buenos Aires tuviera que ir a una cueva a comprarse las divisas, sino que lo que se podía instrumentar en todo caso era que de manera automática cada turista cuando venía la tarjeta consiguiera los dólares a través de los bancos en el mercado del dólar bolsa, que es un mercado totalmente legal, que los bancos lo instrumentan permanentemente a diario cuando la gente, cualquier inversor, cualquier ahorrista quiere dolarizar un depósito, por ejemplo, va al dólar bolsa y automáticamente el banco le transforma los pesos en dólares a una cotización que hoy están 270 Claudio, pero contemos más allá, le pedimos ir contando todo el tiempo el dólar bolsa, el dólar contado con liquidación. Si hacen eso, ese dólar de 270, 280 pesos se va arriba de 300. Bueno, por eso, porque volcás ahí una demanda de 600 millones de dólares. Todos los meses explota la brecha cambiaria. Bueno, por eso hasta explota ahora el dólar de referencia de las empresas y eso te genera una remarcación adicional en todos los precios de la economía. Pero por eso el cuento es, cuando en su momento Guzmán y Pelle analizaron esto, lo descartaron porque decían, era peor el remedio que la enfermedad porque disparaba la brecha. El asunto es que en las últimas semanas, no solamente que la brecha ya se amplió, sino que cada vez más los dólares que se van de las reservas... Esperamos un segundito, porque después vamos a analizar. La única alternativa que tienen es poner más impuestos sobre eso. No decir que el que quiera comprar sobre ese dólar tiene que ir al dólar contado con liquidación o usar los billetes propios y demás, porque eso dispara. El blue contado con liquidación dispara los dólares libres. Lo único que pueden hacer es seguir cargando el impuesto. Ahora, si les... Una cosa nomás. Lo que vieron es que muchos turistas, cuando pagan 215 después, pasado el tiempo, reclaman ganancias. Le reclaman al fisco que le devuelva ganancias. Entonces ya no están pagando un dólar. Está bien, pero por eso lo que estoy diciendo es que lo único que pueden hacer es crear más impuestos sobre eso. Ahora,
ya es una barbaridad porque consolidás la brecha cambiaria. Está diciendo que en la Argentina el dólar no va a bajar nunca de esta diferencia entre el dólar oficial de 100% con los dólares libres. Entonces, ojo que lo que acaba de decir la ministra es una barbaridad. Es decir, sin plan económico, sin equipo económico y demás, como comentarista dice algo que hace 2 meses ven con mucha preocupación desde el Banco Central y no saben cómo resolverlo, porque todas las resoluciones que encuentran sobre eso generarían todavía más problemas con el dólar libre. Si se dispara la brecha cambiaria, que es la expectativa de devaluación, en estos niveles vas a una devaluación desordenada y detrás de eso vas a un fogonazo inflacionario adicional. Entonces, por eso insisto, acá hay un problema de fondo, que le pusieron el traje de ministra de Economía, obviamente no es responsabilidad de Batakis, sino del presidente, y la ministra recién se está acomodando y tiene que manejarse con mucho cuidado respecto a lo que va a hacer y lo que no va a hacer, porque si no, desbanda todavía más las expectativas de esta economía, que están totalmente desbandadas. Ahora vamos a contar las remarcaciones de precios que hay en todos los sectores. Está Gabriel Catopodis, lo estuve buscando porque es el ministro de Obras Públicas y mira, me viene bárbaro con lo que estaba contando el ajuste para el segundo semestre del FMI. Me viene pero fantástico poder hablar con Catopodis, que está justo lanzando el plan de obras públicas para la segunda parte del año. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Bien, ministro, ¿estuvo el presidente en el lanzamiento? No, porque era una reunión de trabajo interna del Ministerio de Obra Pública. Seguramente esto va a tener una expresión pública importante de lanzamiento con la presencia del presidente. Perfecto. ¿Cuál es la idea de la obra pública en los próximos meses? Pues yo venía contando una reactivación importante de la obra pública. Ahora el FMI les está diciendo, bueno, la segunda parte del año el gasto público tiene que ir por debajo de la inflación para encarrilar el programa económico. Y obviamente siempre el candidato o la candidata para recortar ahí siempre es frenar la obra pública. Bueno, es así porque está en la historia de nuestro país, porque en el 2010... Yo no escucho. ¿Hay un problema con el audio? ¿Se escucha al aire? No se está escuchando al aire. Bueno, vamos a ver qué pasa ahí con el ministro. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario? Bueno, un dólar que en el dólar paralelo sigue en 252 pesos, levemente hacia abajo respecto del día de ayer, había cerrado 255, pero lo que siempre acá consideramos que es el dólar al que dolarizan las empresas, el contado con liqui, está 281 pesos, 281 pesos, que ahí sí tenés algunos pesos por encima del cierre de ayer y que le ponen presión a la inflación, porque después vamos a contar cómo a las empresas o a varias empresas no le están dando los dólares para importar y está generando no solamente faltante de productos, sino disparada de precios. Catopodis, a ver si podemos escucharlo ya, ministro. Bueno, lo que le contaba, usted presenta el plan de obra pública Maxi, para todo el país. ¿me escuchás? Sí, ¿qué hacen en los próximos meses? El FMI está diciendo, ajustenme el gasto público. Bueno, pero ha sido una decisión del presidente de la Nación cuando negociamos con el Fondo Monetario Internacional que la obra pública no sea una variable de ajuste y estamos hoy lanzando el programa Argentina Grande, que significan 120 obras estructurales, estratégicas de la Argentina en el marco de las 5.000 obras que estamos llevando adelante, más de 450.000 puestos de trabajo. Hay una decisión de seguir sosteniendo a la obra pública como una palanca y mucho más en este contexto de crisis mundial, donde la obra pública vuelve a ser fundamental para sostener la economía y para sostener el empleo. ¿Usted garantiza, ministro, que más allá de lo que negocie Batakis con el FMI, la obra pública no se va a parar? Nosotros estamos en condiciones de asegurar un presupuesto para el 2022 que duplica las partidas presupuestarias de obra pública del 2021. Estamos en condiciones de garantizar, como lo hemos hecho, un primer semestre con una ejecución del 50% del presupuesto que estaba propuesto y que no se había aprobado, que en el caso de nuestro ministerio es de más de 600.000 millones de pesos. Y la verdad que todos los días estamos licitando obras, iniciando proyectos de rutas, de acueducto, obras en universidades. Son 5.000 obras que se están llevando adelante en todo el país y es una inversión que estamos seguros hoy
nos reafirma, nos da la tranquilidad, la seguridad de poder sostener la economía y sostener la generación de empleo. Ministro, lo pongo un poco en el contexto político. ¿Este es el momento más difícil del gobierno de Alberto Fernández? No, me parece que han sido 30 meses muy complejos, ¿no? La Argentina es un país difícil, con problemas complejos para resolver y no nos tocó ninguna fácil. Nos hubiese gustado tener un contexto, Maxi, bueno, mucho más ordenado, mucho más previsible, pero bueno, fue primero la herencia macrista que nos dejaron, después fue la pandemia, ahora es la guerra mundial y el conflicto regional. No hay dudas de que estamos en una situación de mucha inestabilidad y muy delicada, pero también estamos con un presidente que está al frente de la situación, que está en control de la situación y que lo que va a garantizar con las decisiones todos los días es que no nos presionen, es que no haya 4 o 5 vivos que con un pase de mano en cada una de estas crisis quieren garantizar rentabilidades extraordinarias y que vamos a seguir apostando a este modelo que es la obra pública, el trabajo, la recuperación de la economía. Vos sabés lo que está pasando en San Martín, en Avellaneda, en el Gran Rosario, en gran parte de la Argentina con la producción industrial, con la producción agropecuaria. Entonces, por supuesto que tenemos que seguir muy de cerca lo que está pasando a nivel mundial y seguir protegiendo y cuidando el empleo y el trabajo. Bueno, en este momento hay empresarios de todos los sectores que están muy preocupados porque o no tienen insumo, no tienen costo de reposición, paralizan operaciones o remarcan 20-30%. Esto es lo que hemos vivido, no digo en los últimos 3 días que desde la renuncia de Guzmán, sino también en la última semana, cuando el Banco Central dice se acabaron los dólares. Pero Maxi, yo cuando llegué el 10 de diciembre del 2019, todas las empresas de la construcción estaban quebradas, todas estaban concursadas, todas tenían sus balances en rojo, estaban para entregar las empresas. Hoy todas las empresas de la construcción están con obra pública, todas han dado vuelta a sus balances como una media y eso fue fruto de la decisión de este gobierno. Por supuesto que hay dificultades, por supuesto que sabemos que hay una cantidad de cuestiones para corregir y para ajustar todos los días, un mundo muy cambiante, pero no tenemos duda de que este es el rumbo, que este es el camino, no tenemos duda de que la Argentina sale adelante siempre de la mano de la obra pública y de la industria nacional. Necesitamos recuperar el salario, el mercado interno, es la gran polea para la recuperación de la economía, que la gente pueda tener un poquito más de alivio en su bolsillo. Y, ahora, bueno, y para ministro, eso estamos trabajando, la ministra de Economía. Pero perdón, ministro, ¿es consciente que con 70-80% de inflación es difícil que la gente pueda tener en el bolsillo los pesos suficientes para llegar a fin de mes? Bueno, pero es un tema que nos hemos abocado y nos vamos a seguir abocando todos los días. No es un tema que hemos negado, es un tema que sabemos preocupa a los argentinos y sobre el que la ministra de Economía, por supuesto, está decididamente trabajando y estudiando todas las medidas para poder garantizar, como lo preveíamos, bueno, una inflación que de a poquito nos dé un poquito más de alivio. Le hago una última pregunta respecto a quién toma las decisiones en el gobierno, pues no quedó claro este fin de semana quién toma las decisiones. Si es el presidente o la vicepresidenta. No, las decisiones del gobierno las toma el presidente y es una muy buena noticia que el presidente y la vicepresidenta se hayan encontrado, es que advierten también lo delicado de la situación, cuando el mundo está en crisis, cuando esta crisis está golpeando a la Argentina como está golpeando, por supuesto que no hay tiempo para perdernos ni en peleas chiquitas ni en internas y lo único que tenemos que hacer es trabajar con mucha responsabilidad y con mucha seriedad. El primer resultado de ese diálogo fue la designación de la ministra Batakis al frente de la cartera económica y con ello también la política, las principales medidas. Bueno, me parece que empezamos a recorrer también un camino allí donde buena parte de esas discusiones ya no son puertas abiertas, sino puertas adentro como tiene que ser. Ministro, gracias, muy amable como siempre por atendernos. Ahí estaba el ministro Abrazo, Gabriel Maxi. Catopodi, el ministro de Obras Públicas, y yo digo, va a tener problemas para defender en el segundo semestre ese plan de obras públicas que acaba de anunciar, porque si la idea es que el gasto público corra por debajo de la inflación, no solamente son el gasto previsional, los planes sociales, sino también habitualmente sigue siendo la obra pública, que puede aumentar 80%, pero si la inflación es 90%, cae en términos reales. De eso es lo que estamos
hablando y bueno, me parece que va a ser una pelea grande que se abre en las próximas semanas entre el gobierno y el Fondo Monetario. Está Sebastián Pesati, de la agencia de turismo Pesati. Gracias, Sebastián, por atendernos. Bueno, y está también Ariel Porcier, que también tiene una agencia de turismo. Gracias a los dos. Sebastián, ¿cómo estás viendo esta cuestión de el dólar turista y sobre todo qué ha pasado en los últimos días con la operatoria de viajes al exterior? Maxi, buenas tardes. A ver, lo vemos obviamente con preocupación, como lo ve el mercado. No solo nuestros rubros, sino todos los rubros están muy preocupados por el destino que tiene la política cambiaria en Argentina. Trae mucha incertidumbre, ha traído mucha incertidumbre ya en nuestro mercado, muchos operadores que han suspendido por algunos días el cobro de viajes al exterior, primero por la resolución que sacó el Banco Central hace 15 días, luego este lunes próximo pasado, después de la renuncia del ministro, todos hechos que, lejos de traer estabilidad, tranquilidad, no solo de vuelta a nuestro mercado, sino a todos los rubros, traen especulación, como vos decías antes, especulación, el salto en el dólar blue también cambia el paradigma. Lamentablemente nosotros como industria turística, muchos de los dólares que ingresan a la Argentina, porque lo que hay que entender es que el turismo genera muchas divisas y empleo para Argentina, pero lamentablemente la política cambiaria que tiene Argentina en los últimos 3 años dificulta que los dólares ingresen por canales formales. Eso ya lo hemos hablado con vos, Maxi. A ver, un segundito, Sebastián. Lo que estás contando es lo que venimos diciendo y por eso acá hay una responsabilidad. Cuando hablamos de que se van 600 millones de dólares por mes de turismo al exterior, más los pagos con tarjeta de crédito al exterior, que van desde los pagos de plataformas de Netflix y demás, como compras de Amazon y demás. Lo que vos estás diciendo es que el turismo receptivo, que ha aumentado mucho desde la reapertura post-pandemia, ha venido una gran cantidad de turismo a la Argentina y además Argentina con un dólar a 2.50, 2.70, 2.80 está regalada. Los turistas vienen y les parece todo muy, muy barato. Esos dólares no ingresan al Banco Central, porque lo que estamos viendo es que por tarjeta de crédito están ingresando 20, 30, a lo sumo 40 millones de dólares por mes. Y se están yendo 600 millones de dólares. Es decir, que si vos lograras resolver el problema que tenés de brecha cambiaria, de cepo por todos lados, de desorden macroeconómico, inmediatamente te ingresarían mínimo 2.500, 3.000 millones de dólares por año de turismo receptivo, que es lo que había antes de diciembre del 2019. Ingresaban 250, 300 millones de dólares por mes del turismo receptivo por tarjeta de crédito. Entonces, bueno, es un problema... Es que esos dólares siguen entrando. Claro, siguen entrando en la economía real, pero no entran a las reservas del Banco Central. Movilizan la economía real, pero no lo vemos en las ventas de todas las localidades de frontera, que están con aumento de 20, 25% aumento de ventas esas poblaciones. Y además, no solo eso, sino que también cuando se analiza la balanza comercial del turismo, se ponen una cantidad de adicionales que no son turismo. Vos recién los nombraste. Te diría que todo lo que nombraste no escuché nada que esté relacionado con el turismo, ni el pago de una plataforma de contenidos de películas y series, ni el pago de tecnología en el exterior, ni el consumo de muchísimas cosas que hace la población argentina con sus tarjetas de créditos para consumos en el exterior, muchas veces residiendo en Argentina, comprando con su tarjeta de crédito. Eso hace muy injusta esa comparación. Todo eso entra ahí. Por ejemplo, cuando uno le paga a Google para que en el Gmail tengas más almacenamiento, no sé, $2 por mes, creo, eso es dólares que a ese valor de 2,20 el Banco Central después envía a Google en el exterior. A ver, lo sumo a Ariel. ¿Qué está pasando? ¿Ha habido un aumento de pasajes al exterior y de turismo en el exterior? ¿Y qué están ahora viendo o temiendo en términos de operatoria? Bueno, mira, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mira, nuestro tema me parece que de nuevo nos está golpeando la situación y esta conversación que tenemos con la ministra que dice que nosotros sacamos trabajo es totalmente inverso, porque cualquier parte de turismo da mucho trabajo a la gente, es decir, empleados, guías, coordinadores. Y la verdad que no entendemos la situación, porque en vez de cortar el dólar para el turista, que no solamente sale de viaje, vamos a decir que la persona que saca un pasaje no solamente sale de viaje por placer, sino también puede salir por deporte, puede salir por trabajo, por salud. Entonces, ¿por qué cortarnos a nosotros una salida económica de nuevo? ¿Por qué no cortamos la salida de los jets, de los diplomáticos, o por qué no cortamos toda la parte política que se podría, vamos a decir, achicar los gastos y no estar achicando más de nuevo la parte nuestra, que estamos continuamente golpeados? Porque la parte de turismo es el que primero cae. Es decir, donde hay un golpe, fíjate en el gasoil, en el combustible. Nosotros no podemos proyectar, yo tengo agencia de turismo y transporte, y no podemos proyectar para diciembre porque no sabemos cuánto va a estar el combustible. Entonces, siempre nos dañan a nosotros. La verdad que tendría que pensar un poco en ellos, en fijarse ellos. Ariel, les pregunto a Pesati y a vos si ha habido alguna dificultad, porque cuando una agencia contrata servicios en el exterior y demás, creo que en general lo hace a través de tarjeta de crédito y demás, pero ¿ha habido alguna dificultad de que salgan los dólares para pagarle en estos días a el proveedor del exterior, ya sea línea aérea, hoteles o lo que sea? Maxi, en ese punto los agentes de viajes no podemos pagar servicios por turismo con una tarjeta de crédito de la compañía. Eso infringe la ley penal cambiaria, con lo cual corro riesgo de quedar atrás de las rejas. Eso no se hace. Lo hace cada cliente. Cada cliente, cuando un cliente compra un servicio, lo puede hacer. Nosotros como empresas de turismo no podemos pagar servicios en el exterior para su comercialización con tarjeta de crédito. Eso está penado por la ley penal cambiaria. Las transferencias la semana pasada y esta semana han salido como vienen saliendo los últimos meses. El Banco Central hace muchas consultas y reconsultas por cada transferencia, no es algo sencillo. Lo complejo que tiene nuestro mercado es que primero nosotros comercializamos un servicio, o sea, le vendemos un servicio a un cliente, sea un hotel, una excursión o un traslado en el exterior, y luego lo pagamos. Eso lo que genera es un riesgo cambiario latente en cada operación. Todo lo que se demora un operador turístico en transferir el dinero que le entrega a un cliente, tiene riesgo cambiario. Ese riesgo se aceleró mucho, Maxi, sobre todo esta semana, no tanto la semana pasada. Como habrás visto, el lunes el dólar oficial subió 1,25 pesos, si no me equivoco. Ayer subió 25 centavos o 50, ya no me acuerdo. Hoy volvió a subir, o sea, está teniendo una aceleración el dólar oficial que no venía teniendo en el pasado, en los últimos meses. Está bien, pero claro, pero el problema es si de todas maneras está muy atrasado ese dólar oficial, digamos, viene muy atrás y en todo caso estamos hablando de que tiene una aceleración, pero está todavía por detrás de la inflación. Totalmente, gracias. Maxi, pero cuando nosotros le cobramos a un cliente, le estamos cobrando el dólar oficial y el otro 50% que le cobramos son impuestos. Son impuestos. Impuestos que van al fisco, claro. Tanto el 30% como el 35%. Vos hace un rato decías que eso se podía llegar a modificar. El 35% es difícil que se modifique porque ya sería confiscatorio, con lo cual estamos lejos de eso. Entendemos que la situación, Maxi, vos lo entendés y lo sabés muy claramente, es que la única forma de que esto se normalice es que tengamos un tipo de cambio único. Como tiene, creo que el 99% de los países en el mundo. Pesati, gracias. Porciel, muchas gracias a los dos. Vamos a seguir atentamente cómo evoluciona este tema. Contá lo que está pasando, que yo digo, hay una corrida de precios en la economía real, donde está habiendo todo tipo de problemas, fundamentalmente de remarcaciones y en algunos casos de falta de precios. Claro, mira, después tenemos ejemplos de lo que está pasando particularmente con los electrodomésticos, donde en pocos días hubo disparada de precios,
pero lo que ocurre en distintos rubros de la economía real es que hay faltantes y ante los faltantes lo que queda se vende con aumentos de hasta el 60%. Mira, trajimos acá rubro por rubro, si te parece, vamos destacando, por ejemplo, cuáles son los rubros o los sectores de la economía más golpeados, donde más se nota la falta de productos. En el sector automotor, y nosotros lo venimos remarcando, bueno, desde neumáticos a repuestos. Por ejemplo, yo hoy hacía una consulta a una terminal automotriz, me decía, mira, faltan repuestos para motores, faros, después depende de los distintos modelos, pero incluso los modelos nacionales tienen problemas para conseguir faros, siliconas para hacer arreglos, pinturas, esto sobre todo lo saben los talleres mecánicos, cajas de cambio, hay problemas con las cajas de cambio. O sea, traje distintos ejemplos para que se vea que abarca distintas partes del auto. Cuando cualquier persona tiene un problema mecánico, sí, lo que pasa con muchas de estas cosas que son importadas y demás, es que obviamente los importadores o los grandes mayoristas y demás no es que se quedaron sin stock. Porque de hecho hemos visto los números, algunos han comprado y tienen stock importante. Lo que pasa es que no saben a qué precio largarlos. Claro. Los compraron al tipo de cambio oficial, pero no saben cuando tengan que reponer el stock cuál va a ser el valor. Entonces directamente dicen, no tengo. Esperá, en muchos casos están haciendo el blue directamente. Esperá que veo si tengo. Y en otros casos dicen, bueno, lo tengo, pero a un dólar de 180 pesos, de 200 pesos, es decir, remarcaciones fuertes que hemos visto. Claro, eso me contaba, por ejemplo, con las pinturas, está ocurriendo eso, hay una fuerte remarcación, las pinturas suelen acompañar el valor del dólar oficial se mueve, digamos, en estos valores por detrás de la inflación y a pesar de eso, bueno, hay un estoqueo o una retención de productos por parte de quien lo tiene. Bueno, otro de los sectores, y atención con esto porque es, digamos, van pasando los días y va empeorando el tema del papel, porque esto involucra a cualquier casa, a cualquier familia y también a las empresas, porque hablamos de que empieza a escasear y a haber aumentos muy fuertes de precios en papel higiénico. Empieza a escasear esto. No es que, a ver, insisto con esto, cuando se dice empieza a escasear, no es que la Argentina va a terminar siendo Venezuela. Lo que va a terminar ocurriendo es que a cierto precio va a haber papel higiénico, va a haber todo esto rollo de cocina, hay papel y cartón para la industria alimenticia. ¿A qué precio? Bueno, mucho más caro del que había la semana pasada y eso es lo que está ocurriendo. Entonces, hay remarcaciones. Cuento un ejemplo. Un familiar compró ayer un audífono importado para una persona mayor. La semana pasada... Estamos hablando de mucha plata porque son importados, salen caros. Por suerte el distribuidor mantuvo el precio porque había pasado la semana pasada y habían hecho una seña sobre ese valor. Ayer ya aumentó 20%. 20% sobre un valor muy caro. Estamos hablando de mucha plata. Entonces, eso ocurre en todos los sectores de la economía y sobre todo los sectores que tienen mucho componente importado o son directamente importaciones. Contá lo que está pasando en electrodomésticos, bienes durables. Bueno, directamente las remarcaciones que estamos viendo en los últimos días. Bueno, después, espera, porque también faltan en alimentos, hay problemas, en aceites. Progresivamente empeoró la situación. En alimento para mascotas, este es un rubro que empeoró en los últimos días. Atención, porque es alimento para mascotas de distintas marcas. Café y cacao, enlatados, que acá venimos contando. Después todo lo que son productos de ferretería en la próxima placa, productos metálicos y eléctricos, desde martillos, clavos, destornilladores, pero también taladros y cables. No hay cables porque los cables vienen obviamente con bronce adentro y hay problemas justamente con el abastecimiento de bronce y los precios, entonces lo que se consigue también es más caro. Vamos al tema electrodomésticos, porque acá fuimos a buscar qué está ocurriendo en los últimos días. Estos son aumentos de precios que ocurrieron desde la semana pasada, desde el viernes hasta hoy. Y esto sí tiene que ver con el aumento de la brecha, la renuncia de Guzmán, la incertidumbre cambiaria, la falta de dólares, el bloqueo de las importaciones. Bueno, todo ese combo hace que, por ejemplo, una heladera, que ahora vamos a ver la foto, pues el mismo modelo, la misma semana marca, pasada estaba a 520.000 pesos y ahora está 825.000 pesos, un aumento del 58,1%. Una misma heladera que aumentó de precio entre el lunes y hoy. Estos son precios ayer a la noche.
Una bicicleta, por ejemplo, que costaba 253.000 pesos la semana pasada, el viernes, anoche ya estaban 402.000, 58%. Estamos hablando de 4 días nada más, y un aumento sideral, porque aparte son artículos que venían ya con incrementos parecidos a la inflación, no es que estaban de golpe, aumentaban porque estaban con precio congelado. A ver, otro producto, una máquina de corte de pelo, 22.000 pesos, 22.790 la semana pasada, hoy se consigue la misma a 31.780, 39,4% de incremento. Lo que está sucediendo es no solamente que aumentó la brecha, es decir, en 3 semanas el dólar de la brecha se fue de 200, 210 pesos a 250, 270 pesos, 280, el que quieran poner, 20% de aumento en 3 semanas, sino que por la medida que tomó la semana pasada el Banco Central de pararse sobre los dólares, decir no hay más dólares, solo garantizo lo de la importación de energía, empieza a haber una remarcación importante con un valor mucho más alto que el que era el dólar oficial de 130. Entonces estoy viendo ahí que no es que le ponen el dólar de la brecha, pues si no sería 100% más caro de lo que estaba la semana pasada, todo eso, pero le ponen aumentos muy importantes. Estamos hablando de aumentos de 50%, del 60%, sí, del 40%. Todo eso va a entrar en toda la cadena de comercialización y obviamente impacta en distintos sectores de la economía. Completa. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, un televisor, un Smart de 32 pulgadas, que es uno de los más populares del mercado, pues justamente fíjate, la semana pasada estaba a 47.000 pesos, ahora se consigue a 60.000 prácticamente, 26,5% por encima. Reitero esto, que por ejemplo en el caso de los televisores es un mercado donde hay mucha competencia, donde al contrario siempre se conseguía buenas ofertas. Así en televisores funciona muy bien el hora 2 y la hora 24, pero esta es una semana muy particular donde vemos que en 4 días aumentó 26% un mismo producto. Y por último trajimos el caso de un lavarropas, es un lavarropas grande, con una carga de 11 kilos, digamos, es familiar pero grande, 274.000 pesos estaba la semana pasada, 316.000 en este momento, 15% de aumento, pero yo me estuve fijando, relativamente es un aumento promedio al resto del mercado de lavarropas, porque hay lavarropas un poco más pequeños, pero bueno, después contá que eso está pasando también en el tema de textiles y otros rubros, además de lo que estamos contando de papel y cartón. Ahora después vas a contar la reunión que hubo ayer con el presidente del Banco Central de las fabricantes de alimentos, de las empresas principales, que están alertando de que si no tienen una respuesta con el tema de qué disponibilidad de dólares van a tener para insumos esenciales. El sector agroalimenticio es netamente exportador en la Argentina, genera más dólares de lo que consume, pero de todas maneras necesita dólares para los envases, para todo lo que contamos, papel, cartón, vidrio, aluminio, bueno, plástico, lata, todo lo que contamos, y bueno, y eso obviamente entra en los costos también del precio de los alimentos, que es una canasta esencial. Están Marina Alpoyeto y Cristian Buteler. Gracias a los dos. Bueno, perdón, está Marina Alpoyeto. Marina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Marina, bueno, ¿cómo estás viendo esto? Que estamos viendo, más allá de, obviamente, la brecha que revela la expectativa de devaluación que hay, estamos viendo un corrimiento de precios importante en los últimos días en una economía que ya estaba con 5% de inflación mensual, ¿no? Sí, yo primero lo que te diría es que esto arrancó con una corrida contra los bonos en pesos hace un mes atrás, el 8 de junio, corrida que de alguna forma el Banco Central está intentando suturar al comprar todos los bonos que el mercado le tira, los fondos y los bancos, y de alguna forma esos pesos que el Banco Central emite para comprar los bonos están volviendo a depósitos en los bancos y están siendo esterilizados por el Banco Central, con lo cual lo que te da es un cambio en el deudor. Baja la deuda del Tesoro, sube la deuda del Banco Central e intentás, si querés, despejar el riesgo de reperfilamiento que estaba, digamos, bien puesto sobre la mesa. Obviamente esto no lo vas a frenar si no tenés una señal de contundencia fiscal. Digo, ahí tenés un cambio de ministro en el medio, todavía no queda claro si en el discurso del viernes Cristina va a volver a hablar sobre el déficit fiscal, que no es un problema en términos inflacionarios, o va, ¿no? Digamos, si va a darle cabida, si querés, el salario universal,
o va a tratar de darle un espaldarazo a Batakis en el sentido de, bueno, vamos a acercarnos al cumplimiento de las metas del fondo y eso eventualmente, más el mecanismo de intervención del Banco Central, te puede descomprimir. Ahora, básicamente vos lo que tenías era una dinámica donde, frente a una oferta de dólares muy alta, el Banco Central no estaba comprando dólares, y hace una semana atrás, antes de la renuncia de Guzmán, el Banco Central literalmente cerró el grifo de venta de dólares, lo cual te generó una enorme incertidumbre sobre el costo de reposición. O sea, dependiendo de cuánto habías vendido, de cuántos dólares habías comprado en el mercado en la primera parte del año, cuántos dólares podías tener disponibles en la segunda parte del año, con lo cual todas las empresas haciendo los números, muchas empresas grandes por ahí no tienen tanta dificultad para pagar importaciones, pero sí tienen dificultad para acceder, si querés, a que las empresas más pequeñas o las pymes o los proveedores les vendan productos. O sea, se te paró la cadena de comercialización. Si querés comprar, hay a precios más altos. De nuevo, los precios de alguna forma te reflejan la incertidumbre sobre el acceso al mercado cambiario. Montado a eso, ponerle la disparada en la brecha, una brecha que valía 210 pesos el 8 de junio, cuando arrancó este despelote, digamos, y hoy tenés un dólar de contado con liquidación arriba de 280 pesos. Entonces, la verdad que estás montado sobre una corrida que va a tener implicancias en términos de brecha, en términos de tasa, en términos de inflación y en términos de menor crecimiento. ¿Qué números le ponemos a esto? Va a depender directamente de cómo descomprima la política. Por eso te diría, lo primero que hay que mirar es qué es lo que pasa el viernes en el próximo discurso de Cristina. Si Cristina deja de ser oposición dentro del gobierno, y si Cristina empieza a apuntalar, si querés, la política económica de un gobierno que está, te diría, bastante a la deriva. Hoy por hoy lo que estás es peleándose en la cubierta del Titanic, tenés un herido de todo esto que es Massa, si querés, bueno, y tenés operaciones de prensa cruzadas de todo tipo y color. La ventaja que tenés respecto a la salida de Guzmán, te diría, son dos cosas. Una, fundamentalmente, empezás a tener un menor cortocircuito entre la política económica, entre el Ministerio de Economía y el Banco Central, no tanto porque haya coordinación, sino porque mientras Batakis trata de armar su equipo, hoy no tiene ni siquiera firma, o sea, recién ahora estás nombrando al secretario de Hacienda, no había firma en estos días. Bueno, Pese actuó como ministro de Economía y como presidente del Banco Central, y tuviste una mayor coordinación en el manejo de la corrida. Pero bueno, estás en mitad de una corrida, y la verdad que tenés a la política bastante alejada, si querés, del nivel de riesgo que implica el despelote en el cual estás metido. Marina, planteaste el panorama impecable. Ahora, te hago una pregunta, ¿no? Primer tema, vos decís, bueno, la ministra de Economía obviamente dice, a mí no me van a llevar puesta a los mercados, y lo primero que hace es comunicarse con Georgieva, con Ilan Goldfan, el jefe del FMI para el hemisferio occidental, y el FMI transmite, a pedido y consensuado por el gobierno, la ministra de Economía es consciente de la importancia de la disciplina fiscal y que no es posible compensar a los sectores más pobres en medio de una inflación galopante. Es decir, transmite el FMI que el programa Batakis se compromete a cumplirlo, la disciplina fiscal, que implica en la segunda parte del año un ajuste del gasto público en términos reales, y que no podés poner plata por todos lados para tratar de compensar la situación de pobreza en medio de 80% de inflación o lo que sea. Ahora, vos lo que estás diciendo es, bueno, hay que ver el viernes. ¿Cuándo habla Cristina? Viernes, mañana. Ahora va a contar Candelaria de la Sota. Vos lo que decís, hay que ver si eso que están tratando mínimamente de articular, mañana lo convalida o no Cristina Fernández de Kirchner. O por lo menos no lo destruye. O por lo menos no lo termina de destruir en un discurso donde tenés de nuevo un fin de semana alocado. De nuevo, pensá que tenés una economía encepada. O sea, hoy tenés un cepo gigantesco. Yo la imagen que pongo es la de una olla a presión. ¿Viste? Una olla a presión con la tapa puesta. Bueno, el fin de semana esa olla a presión que estaba muy caliente, le subiste la temperatura. Está más caliente. Bueno, digo, sacale la tapa a la olla a presión, desdoblá y tenés un dólar financiero libre, o soltá el cepo. Bueno, viste, el puchero sale volando por todos lados, ¿no? Eso, para tener un Rodrigazo, necesitas un Rodrigo. La pregunta es si la política tiene capacidad para armar, no te digo un programa de estabilización, porque no tenés horizonte temporal del gobierno para armar un programa de estabilización tradicional, pero sí al menos un programa de contención que le baje la temperatura a esa olla de presión que estás teniendo. Y te hago una última, ¿no?
obviamente a vos también te pasará todo el tiempo, me preguntan, bueno, a ver, ¿qué hago? Compro dólares en estos valores. Uno ve el valor del dólar y efectivamente son niveles históricamente altos del dólar, que puede estar más alto si ocurre lo que vos decís, que se siguen peleando y siguen metiéndole, y perfectamente puede estar, pero son niveles altos. Ahora, lo que uno no tiene duda es que todos los precios que se están remarcando no van a bajar. Entonces, el argentino, más allá de que te pregunta, ¿qué hago? ¿Compro dólares y demás? Se fue a tirar de cabeza el que podía y tenía un excedente de pesos a comprar, si podían sacar el auto, si podían sacar electrodomésticos, si podían comprar los productos y estoquearse de su propio sector, conscientes de que esta economía ya empieza a consolidar un nuevo nivel de precio y que eso no va a bajar. Que la única forma que después el que se estoqueó de algo lo tenga que rematar a un precio más bajo es que esta economía vaya a una recesión feroz. Sí, a ver, yo te diría dos cosas. Primero, Argentina tiene precios de bienes ridículamente caros. O sea, un neumático cuesta 3 o 4 veces lo que cuesta en un país vecino. Digo, para poner un ejemplo, pero podés hablar de los precios de las heladeras, los precios de los celulares, los precios de la ropa. O sea, los precios son ridículamente caros, digamos, para el nivel de salarios que tiene la Argentina, y tiene tarifas ridículamente baratas, de nuevo, para los costos que tiene la generación de los servicios. O sea, es un despelote de precios relativos. Entonces, obviamente, digamos, frente al excedente de precios, yo te decía antes, los pesos salen de los bonos y van a depósitos que van al ELIC. O sea, te decía, la cuenta matemática es baja la deuda del Tesoro, sube la deuda del Banco Central, no me hagas la cuenta de cuántos pesos emitió en función de la base monetaria, porque eso es terrorismo, no me hagas la cuenta de las LELIC sin tener en cuenta la baja en la deuda del Tesoro, haceme la cuenta consolidada. Ahora, los pesos salen de un lado y van al otro, y en el medio se dan una vuelta por la brecha y se dan una vuelta por el mercado de bienes. Entonces, lo que estás viendo es la consolidación de esa dinámica inflacionaria. En este contexto, la verdad es que mi sensación es que los precios de los bienes están todos con holgura en términos de nuevo, una enorme incertidumbre sobre el costo de reposición, porque digo, si vos vendés, si tenés que vender, vendé y asegúrate de que puedas reponer tu producto, no te descapitalices. Claro, los argentinos en esto, bueno, saben cómo hacerlo. O sea, yo el otro día escuchaba en un programa de televisión un mueblero que decía, el fin de semana vendí muebles a lo loco y el lunes cuando fui a comprar la madera no tengo digamos, el precio de la madera se me escapó y no puedo... No me alcanza para reponer el stock. Bueno, eso es lo que no te puede pasar. En este contexto, la verdad es que no tenés la menor idea de cuánto valen las cosas. O sea, los precios, el sistema de precios de Argentina está literalmente chiflado, y los precios que tenés de lista son precios que esconden mecanismos que tienen las propias empresas para asegurarte que la demanda, si la demanda no te convalida el aumento de precio, bueno, le fijás el precio de la heladera 58% arriba, como decía Claudio, y después le pones un descuento del 40%. Bien. O comprás, le pones al producto, no sé, a la lavandina, un aumento del 50% y después haces 50% de descuento en la segunda unidad. O sea, lo que digo, está lleno de ese tipo de mecanismos. Esto es recesivo. O sea, el programa con el fondo era recesivo porque tenías que acumular reservas. Y esto sí es más acelera el enfriamiento de la economía, sin duda. En realidad acelera el enfriamiento de la economía, pero pensá una cosa. O sea, pensá que, de nuevo, si mañana termina el mundo, frena todo. Ahora, si el mundo no termina mañana y el despelote se te traslada 3 meses para adelante, ni siquiera te digo que resolviste el problema, pero se corre para adelante. La verdad que las empresas tienen que seguir pagando sueldos, tienen que seguir operando, o sea, no pueden tener totalmente paralizada la fábrica o el comercio. Los bancos no te pueden devolver todos los depósitos. O sea, la verdad es que requerís generar algún mecanismo de normalización. Por eso decía, bajale el fuego a la olla a presión. Parecería que Batakis y Pese podrían empezar a bajar un poco el fuego a la olla a presión que, digamos, se te había coordinado después del despegue. Ahí tengo un problema. A ver, se cortó. Hay un problema ahí con el audio. Bueno, muy claro lo que plantea Marina Alpoyeto. Muy claro. Ahora vamos a hablar con un comerciante de artículos eléctricos. Van a ver lo que está pasando en el sector, que es justamente lo que venía contando Claudio Slotnick. Estamos viendo ahí imágenes de Pedro que estaba... ¿Dónde está? En el Consejo Interamericano de Comercio y Producción, en el Hotel Alvear de Puerto Madero. Está hablando, es un espacio donde está aglutinados distintos empresarios de los más importantes del país. Y Guado de Pedro está hablando, lo escuchamos. Les cuento, tengo ganas
de aprovechar el Ministerio del Interior, que es un ministerio que articula, y yo en esa época hablaba muchísimo menos que hoy, con lo cual le dije, el ministerio articula y yo escucho más de lo que hablo, con lo cual voy a diseñar un método que sea la escucha a lo largo y a lo ancho de la Argentina de cuáles son los perfiles productivos de cada una de las provincias. Y ahí nació la posibilidad de hacer un acuerdo para un plan de desarrollo federal. Les voy a contar lo que se hizo, les voy a contar y voy a poner a disposición de ustedes, que son los verdaderos protagonistas de las inversiones que hacen falta, son los verdaderos protagonistas los que arriesgan, invierten. Recién saludaba y nos saludábamos y algunos me decían, yo tengo esto en San Juan, yo tengo esto en La Rioja, yo tengo esto en Catamarca. Y decidimos lanzarnos, hicimos un acuerdo con cada uno de los gobernadores de todas las fuerzas políticas. Analizamos la matriz productiva de cada una de las provincias. Una vez que teníamos la matriz productiva y los proyectos estratégicos de cada uno de los gobernadores y gobernadoras, fuimos a las cámaras sectoriales, fuimos a las cámaras industriales provincia por provincia a decirles qué necesitaban para producir más, qué necesitaban para generar trabajo, para generar empleo en su provincia. Y ahí surgieron cosas maravillosas. Ahí empezamos a... Les cuento, este trabajo que estoy relatando lo hicimos desde el primer día con la actual ministra de Economía, Silvina Batakis. Un trabajo de mucha paciencia, de muchos viajes, de mucha escucha, con un buen método. Y surgieron de los 900 foros con empresarios, de las charlas con los gobernadores, del análisis de la matriz productiva y de los proyectos estratégicos de cada una de las provincias, surgieron más de 1.500 obras necesarias e indispensables para producir más, para exportar más y para generar empleo en Argentina. Esas obras se las voy a sintetizar, no les voy a contar 1.500 horas porque sería aburridísimo, pero surgieron, para que sepan, más o menos el 30% de las obras tiene que ver con gestión de agua. Acueductos para ganadería, acumulación de agua para generar energía. Otro porcentaje similar, la necesidad de contar con energía. Hoy en el 2021 tenemos 3 provincias que no tienen gas: Formosa, Misiones y Corrientes. Formosa tiene el gasoducto a 15 kilómetros, Corrientes tiene el gasoducto, cuando digo gasoducto digo la última milla, ¿no? Tiene el gasoducto que tiene que cruzar por abajo del Paraná, es una obra de 25 millones de dólares y todavía Corrientes sigue sin gas. Surgieron obras de líneas de alta tensión, de 500, de 132, de 33, la necesidad de generar la conectividad entre los parques industriales. Argentina está sembrado de parques industriales y todavía, lamentablemente, muchos no tienen gas o no tienen potencia en electricidad. Surgieron también, por supuesto, obras viales que unen un puerto con un polo
productivo, surgieron la necesidad y en el Plan de Desarrollo Federal, en el acuerdo, porque es un acuerdo hecho con todos los gobernadores de todas las fuerzas políticas, es un acuerdo consensuado y está hecho, surgieron las prioridades, las rutas, líneas de ferrocarril que se necesitan potenciar, los puertos del norte. Y también... Ahí está Guado de Pedro, ¿no? A ver, si puedo tratar de entender, más allá de Guado de Pedro, que es un ministro de Interior que tiene muy buena relación con todo el espinel de la política, los espacios de la oposición, con los distintos grupos empresarios, no solamente los que están cerca del kirchnerismo, sino también con todos los grupos empresarios. Y está verdaderamente en un foro que es el Consejo Interamericano, ese donde Urnequian reúne a la crema del empresariado argentino. Ahora, a ver si entendemos bien. Acaba de asumir una ministra de Economía porque el ministro anterior, más allá de las notas que deja trascender y que le envió los WhatsApp y que el presidente no le contestaba y que Olmos tampoco y Vito Velo, entonces, siendo ministro de Economía, dijo, bueno, me querrán decir que me tengo que ir. Y colgó los botines el sábado en medio del discurso de la vicepresidenta y agravó la crisis. Pues nosotros venimos diciendo, como decía Mariana Alpoyeto, que venías en una corrida. Ahora la corrida es total. Sí. No solamente en el mercado cambiario, sino en la economía real, total. Entonces, el presidente, no sé dónde, ¿no? Aparece el ministro del Interior, que más allá de sus virtudes, que las tiene, es alguien identificado con la cámpora. Y el ministro del Interior es el que aparece hablando entre los empresarios, ¿para qué? Para llevar tranquilidad respecto a lo que van a hacer. ¿Es eso lo que quiere hacer el ministro del Interior? Sí. Medio raro, digamos. Porque su jefa política no está de acuerdo ni con el programa de Guzmán, ni con el programa del FMI, que es lo único que hizo el presidente sin hablar el presidente, la ministra de Economía, estos 2 días de manera desarticulada en distintos medios, sin dar una conferencia de prensa, sin mostrar nada. Entonces, verdaderamente yo no entiendo qué es lo que trata de hacer el gobierno. Si trata de desactivar la crisis o trata de acelerar la crisis. Verdaderamente no entiendo. Que en algún momento lo expliquen, espero que Batakis, que es una persona sensata, en algún momento explique lo que trata de hacer y que entienda que hay un ministro de Economía que es el que tiene que explicarle a los agentes económicos qué es lo que piensan hacer, más allá de las buenas intenciones que pueda tener el ministro de Interior o algún otro funcionario que en estos temas son totalmente secundarios. Y el otro tema, me parece muy pero muy relevante, es ¿quién la puso a Batakis? Porque a mí me dicen que no fue Cristina. No. Es decir, a mí me dicen que fue una idea de Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, que es íntimo del presidente, de las reuniones, radical de hace no sé cuántos años, y Santiago Cafiero. Santiago Cafiero, que si fuera por Cristina, hace 2 años que tendría que estar fuera del gobierno. Santiago Cafiero fue quien la llamó. Que la idea esta de que el presidente quería a Marco Labaña y que Cristina dijo, mejor me parece Bataki, Labaña había dicho que no. Marco Labaña le dijo que no iba a ser ministro de Economía, que él se quedaba en el INDEC. Entonces, si Bataki finalmente es la persona que surge porque Pelle, que también está en la mira de la vicepresidenta y de todo el kirchnerismo, y Santiago Cafiero, decidieron ponerla ahí con la anuencia de Alberto Fernández y obviamente que Cristina, ¿qué le iba a decir? Era funcionaria de Guado de Pedro en el Ministerio de Interior. Bueno, hay que ver en las próximas horas, primero qué tiene para decir Batakis, en serio, digamos, cuál es el programa económico, y después si tiene algún mínimo aval de la vicepresidenta o vamos a seguir en este escenario en el cual el ministro de Economía presenta algo con el presidente que ahora ya ni siquiera aparece respaldando ningún programa económico y después lo bombardea la propia vicepresidenta. O sea que, ojo con lo que está pasando, porque yo digo, esta figura de que creen que habla cualquiera ante cualquier foro y que eso de alguna manera lleva tranquilidad, insisto, ¿qué quieren hacer?
¿Quieren desactivar la dinámica de crisis o quieren acelerarla? Lo que no está claro, ¿eh? Espero que rápidamente se pongan de acuerdo y muestren cuál es la trayectoria para desactivar la dinámica de crisis que lleva esta economía. Maxi. ¿Alguna idea podemos llegar a tener hoy cuando Máximo Kirchner esté en Escobar en un acto del PJ bonaerense porque no habla desde la salida de Martín Guzmán? Acordémonos que el enfrentamiento entre Máximo Kirchner y Martín Guzmán era abierto. O sea, Máximo Kirchner lo criticaba y muy duramente a Martín Guzmán. Vamos a ver qué dice hoy. ¿Y qué dice mañana Cristina Fernández de Kirchner? Porque esto va a ser clave. Ahí vamos a tener una percepción mucho más clara de hasta dónde, esto que vos decís, Maxi, que es cierto, yo tengo la misma versión, el presidente encontró en Batakis una figura que le pareció que iba a contar con el apoyo de Cristina Fernández de Kirchner, pero no la designó Cristina Fernández de Kirchner, sino el entorno más íntimo del presidente, se la sugirió al presidente, por eso Santiago Cafiero la llama para proponerle el cargo y por eso finalmente ella termina aceptando porque sabe que de alguna manera cuenta con el aval de la vicepresidenta, pero no fue propuesta por ella. Hay algo para tener en cuenta también, que es que el primer día, el lunes, después de que la nombren a Batakis, varios funcionarios o dirigentes kirchneristas salieron a apoyar, e incluso de los gobernadores, y después se llamaron todos a silencio. Ya nadie más está apoyando a Batakis. Entonces también vemos una situación de cierta debilidad de alguien que consideraban, que parecía en principio que llegaba con el aval de Cristina y ahora no estamos tan seguros. Ya tuvimos dos ministros. Uno que anuncia el plan de obra que el FMI quiere recortar. De Pedro hablando frente a los empresarios. ¿Saldrá a hablar ahora en los próximos minutos algún otro ministro? Bueno, vamos a ver si sale, veremos a ver qué tiene para decir. Está José Luis Esperi. Después quiero hablar con Germán Sierra, que tiene una empresa de venta de materiales eléctricos que nos va a contar efectivamente lo que están pasando las empresas PYME en medio de esta situación de remarcaciones, faltantes y esta corrida de precios en la economía real. José Luis, gracias por atendernos como siempre. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Más allá de siempre cuando hablamos, yo te digo, bueno, obviamente más allá del posicionamiento político, de la oposición, vos sos un hombre de la oposición, estás construyendo la campaña para el año que viene, pero me interesa un poco tu visión desde el punto de vista económico, estando también en el Parlamento donde conoces a todos los personajes y estás viendo un poco cómo decide y no decide la política. Vos siempre me haces la misma propuesta y yo siempre te contesto lo mismo, que yo estoy como diputado o haciendo política solo por lo que he dicho en el llano durante 30 años, así que yo no te voy a decir cosas diferentes hablando como político o hablando como economista. Porque te digo, por lo único que estoy en el Parlamento, por lo único que estoy en la política es como consecuencia de lo que he dicho, y lo que he dicho evidentemente ha tenido todo sentido común, por eso estoy donde estoy, porque el lugar me lo he ganado a pesar del sistema. Pero bueno, yendo a tu pregunta... Sí, ¿cómo estás viendo esta dinámica? Yo creo que dos cosas, te diría. Uno desde lo económico y uno desde lo institucional. Porque acá lo institucional empieza a ser un factor importante. Desde lo económico te diría, para mí, el gobierno de Alberto Fernández ha sembrado mucho viento y va a cosechar tempestades. Yo creo que Argentina va a una crisis. Y el hecho de que ya se ha devorado al primer ministro de Economía ya es un indicador que claramente estamos en crisis y vamos a una segunda ola de crisis que podemos discutir de qué características tendrá. Pero entre los vencimientos de deuda que tenemos de acá a fin de año, que son iguales al stock de reserva que tenés hoy, todo lo que se ha emitido de dinero, el gasto público fuera de control, lo mismo que el déficit, dudas en la segmentación tarifaria, que es lo único que está comprometido con el fondo que se iba a cumplir. Yo digo, económicamente no tengo la menor duda que la situación va a empeorar respecto de la de hoy incluso. Ahora, yo agregaría una preocupación adicional a lo económico, que es que Argentina está yendo a la octava crisis en 60 años, ningún plan económico ha terminado bien y este es el octavo que termina mal. Yo tengo una preocupación institucional, ya que ustedes estuvieron sondeando este tema recién, que yo creo que acá el kirchnerismo va por todo. Yo diría, la serruchada de piso contra Alberto Fernández me parece que puede llegar a tener como límite quedarse directamente en el poder, y ahí me parece que entramos a discutir otra cosa, porque creo que el kirchnerismo, o con el kirchnerismo uno corre el riesgo de que si Cristina se sienta en el sillón de Rivadavia por la razón que sea, es difícil que lo larguen al destino venezolano. Yo ya tengo una preocupación institucional muy, muy seria con lo que está haciendo el kirchnerismo, que está desesperado porque Alberto Fernández no le ha solucionado los problemas judiciales para que Cristina no termine presa por chorra. Ahora, a ver, espera un segundito, ¿no? Porque lo que vos decís, el kirchnerismo va por todo. Hay sectores
del oficialismo, tanto políticos como empresarios, que tienen una impresión que dicen, bueno, tal vez Cristina quiera gobernar directamente. Ahora, lo que me parece que por ahí entra en colisión con lo que vos decís es el tema, bueno, de el estilo Venezuela, porque recordá que cuando Cristina era presidenta, después se fue y perdieron en balotaje, no me acuerdo si por 2 puntos y demás, y se fueron de la provincia de Buenos Aires, se fueron del gobierno nacional. Lo que me quedo un poco con lo que vos decís en el corto plazo. Vos decís, acá vamos a una crisis institucional mayor que puede retroalimentar la crisis económica. Sí, yo creo que vamos a 2 crisis y las 2 se van a retroalimentar. A ver, yo quiero ver, por ejemplo, a principios de agosto, cuando se sepa la inflación de julio, que va a ser cercana al 10% o 10%, ahí vas a tener una segunda ola de crisis, no te quepa la menor duda, porque te va a explotar los reclamos sociales, los reclamos salariales, la falta de insumos va a ser creciente, vas a tener un problema con el Fondo Monetario también, con las metas de julio, agosto y septiembre, ¿no? Del tercer trimestre del año. Y la crisis política, eso va a hacer que se agudice. Al mismo tiempo, vamos a ver qué dicen Máximo Kirchner hoy y Cristina mañana, pero yo no tengo la menor duda que lo que han estado sugiriendo en los últimos días es serrucharle más el piso a Alberto Fernández todavía. ¿Y qué es lo que cambió en la dinámica? Porque nosotros hablamos 2, 3 meses atrás y en algún momento vos me decías, bueno, sí, inflación altísima, en aquel entonces hablamos, no sé, de 65, 70, 75%, pero vos creías que con el cepo podían ir llevándola hasta las elecciones del año que viene, no para tener una economía ganadora, no para poder ganar una elección, pero para que no les estalle. ¿Qué es lo que cambió? Y no vale que me digas, bueno, pasó el trimestre de oro de ingreso de dólar y no pudieron juntar nada en la reserva. Pero ¿qué es lo que cambió en la dinámica que te hace también cambiar a vos la idea? ¿Te acordás? Yo te lo pregunté varias veces. Yo te decía, che, pero ¿te parece que puedan ir llevándola hasta el año que viene? Pero yo seguro que te he dicho que una crisis antes de las elecciones del año que viene casi seguro íbamos a tener. Lo que sí no me imaginaba, y es lo que sí está en duda ahora, es la magnitud de la crisis. Yo me imaginaba una crisis, en aquel momento cuando hablábamos, una crisis al estilo 2018, 2019 con la de Macri, te explota el dólar, te saltan los precios para la elección y punto. Pero ahora me parece que lo político es lo nuevo, lo político es lo nuevo. Yo no me imaginaba este nivel de desestabilización cuando hablábamos contigo hace un par de meses, un mes, de parte del cristianismo duro o del cristianismo directamente contra Alberto Fernández. Esto claramente está en el centro de la salida de Martín Guzmán y está en el centro de por qué tenemos una ministra, no solo ignota, sino que más bastante ignorante de ciertas cosas elementales de la economía como Batakis. Esto no estaba en mis cálculos cuando hablábamos hace un mes y yo te decía, vamos a una crisis, creo que es difícil evitar una crisis, pero no de una magnitud como la que hoy a lo mejor se puede larvar, que es un Rodrigazo mezclado con un salto de precios mucho mayor y con una crisis institucional en el medio, ¿no? Sí, el único elemento que es disonante respecto a las experiencias que ha tenido la Argentina en otras épocas, ya sea 75 con Rodrigazo o finales de los 80 con Alfonsín, es que hoy tenés al FMI adentro, sin soltarte la mano, ¿no? Tenés el ingreso... Sí, vamos a ver. Perdón. No, pero a mí me dicen que el FMI obviamente quiere un ajuste fiscal y demás, pero no quiere ser el que gatille la crisis. Pero en última instancia... Pero detenete en eso. Si el fondo pide ajuste fiscal, Cristina no se lo va a dar ese ajuste fiscal. Cristina tiene muchas ganas de que el acuerdo con el fondo se caiga. Si ella fue la que empujó a que su bancada en diputados no lo aprobara. El acuerdo con el fondo salió por ley, por lo que aportó Juntos por el Cambio. La bancada kirchnerista, el grueso, votó en contra o se ausentó. Así que Cristina no quiere el acuerdo con el fondo. Por eso, acá es crítico si vamos a un incumplimiento importante. Si los incumplimientos con el fondo son chiquititos, te diría el fondo, no tengo duda que va a ser la vista gorda. Pero si son grandes, no puede hacer la vista gorda porque tiene 192 países, además de Argentina, adentro del Fondo Monetario, que van a decir, che, muchachos, ¿qué hacen ustedes con Argentina? No, guarda, no es tan fácil. A lo que voy, José Luis, que a diferencia de otros momentos, el fondo, como no te está prestando dólares frescos para, por ejemplo, cubrir vencimiento de deuda en dólares, por ejemplo, en el 2001, cuando el fondo le suelta la mano a Cavallo, chau, Cavallo murió porque entraba en default. No tenía forma de
seguir roleando la deuda en dólares. Lo mismo en el 89, estaba sin reserva en el Banco Central, venía a ser una situación catastrófica, venía ya el peronismo para asumir Bueno, está el poder. muy diferente en ese sentido, Maxi. No está. Para. Durante la convertibilidad, el fondo no nos prestó un mango. O sea que lo único que hizo el fondo durante la convertibilidad fue ser un auditor muy malo. No, pero te estoy hablando, perdona, José Luis, te estoy hablando de la segunda etapa de Cavallo. Cavallo cuando vuelve con De la Rúa y cuando el fondo te da el mega blindaje, supuestamente, y después te puede ir desembolsando para que vos puedas cubrir los vencimientos de deuda en dólares y no caigas en default. Privados. Claro, privado. Decís vos. No. O sea, vos decís que el fondo con De la Rúa los vencimientos de la deuda pública también. De la deuda pública. No, la deuda pública, pero con acreedores privados. Con acreedores privados en dólares. Claro, lo que quedó después en default. Dinero fresco. Lo que quedó peor. Nos estaban dando dinero fresco. En un momento le dicen a Cavallo, no, así ya no más. Lo cuenta Daniel Marx. A principio de diciembre. Te dieron solo para pagarle al Fondo Monetario. Claro, ahora es solo para pagarle al Fondo Monetario y no tenés. Pero el otro tema, estamos con un mega ingreso de dólares por la cuenta comercial. Está bien, pero guarda, Maxi. Ahí yo te diría, cuidado, que los precios de los bonos hoy son precios de bonos en default. Yo no sé cuánto podés rolear de la deuda a tasas de interés que no sean alucinantes e impagables en el futuro. Guarda, No, está bien, pero lo que te digo es, la Argentina va a pagar ahora 700 millones de dólares de cupón de la deuda reestructurada el sábado, el 9 de julio justo, pero después no tiene vencimientos relevantes hasta el 2024 y principalmente 2025. Obviamente esos bonos en precio de default están reflejando la idea de que va a seguir una reestructuración de la deuda, pero que no va a ser hoy, Maxi, no va a ser inmediata. De acá a fin de año vencen 46.000 millones de dólares entre capital e intereses. No, con el FMI, pero con el FMI. Está bien. No, con el FMI solo no, esperá. Con el Fondo Monetario te deben vencer nada más que 10.000 millones de dólares de acá a fin de año. El resto es entre deuda con privados, deuda en dólares, ajustable por ser, deuda en pesos no ajustable por ser. Está bien. Tenés Club de París también. Estamos hablando de cosas distintas. Estamos hablando de la deuda en pesos muy fuerte, que si no se refinancia, si no se puede renovar, va a correr a la brecha cambiaria. Y eso va a correr al dólar y detrás de ese dólar se dispara un proceso inflacionario todavía mayor. Está bien, ahí estamos de acuerdo. Es decir, vos decís, las circunstancias son distintas, pero ojo que hay un escenario que puede significar una espiralización de la crisis. Sí, son distintas, pero no tan diferentes. Ahora, déjame aprovechar esta oportunidad para saltar un poquito por arriba de la cantidad de árboles que estamos hablando y hablar un poco del bosque, que el bosque es la octava vez en 60 años que un plan económico termina mal, y esta octava no es cualquier octava, es el octavo plan económico que termina mal. O sea, 8 planes económicos desde principios de los 60 hasta acá, los 8 terminan mal. Arranquemos con el de Frondizi, sigamos con el plan de inflación cero de Helvar, el Numen de Batakis, sigamos con Martínez Dios, sigamos con el Austral, sigamos con la convertibilidad, con el plan de los Kirchner, con el plan de Macri y ahora el plan de Alberto Fernández. 8 planes económicos, todos terminan en crisis. Hay algo que los argentinos deberíamos identificar que está mal y que une a estos 8 planes económicos, y eso es lo que Argentina tiene que cambiar para que no haya un noveno, un décimo, un undécimo, un doceavo. Una es la apertura al comercio. Terminemos con el pescado podrido, la sustitución de importaciones, basta. 2, estamos sustituyendo importaciones, pero vivimos con permanente problema de tener dólares. No tenemos nunca dólares, pero nos pasamos sustituyendo importaciones. ¿Dónde están los dólares de la sustitución de importaciones? ¿Te das cuenta que es un camelo eso de los sectores proteccionistas? 2, este tamaño del Estado es impagable e infinanciable. Impagable porque los impuestos destruyen cualquier iniciativa privada. E infinanciable porque la cantidad de deuda que te requiere por el déficit que te queda es a la larga insostenible. Y 3, con leyes laborales de hace 80 años, ¿quién carajo va a crear empleo? Acá nadie. No hay ningún empresario que se vaya a tirar un tiro en el pie contratando gente con estas leyes laborales. Eso es lo que Argentina tiene que cambiar, que es, dicho sea de paso, lo que hacen los países donde la gente vive bien. Nosotros nunca nos va a ir bien haciendo lo que estamos haciendo, repetición continua. José Luis. Otra vez un cepo, otra vez restricción de importaciones, restricción de exportaciones, más gasto público, otro acuerdo con el Fondo Monetario. No va más todo eso. Tiremos a la basura todo lo que estamos haciendo, porque dentro del sistema que nos ha llevado hasta acá no hay solución. Te agradezco como siempre, la seguimos en otro momento. Son discusiones que tenemos hace 20, 30 años. Seguramente vamos a tener otra oportunidad de discutirlo más profundamente. Te dejo como deber que pienses
¿por qué 8 planes económicos han fracasado de manera sistemática en Argentina? Yo ya lo pensé. Déjame meterte simplemente el último bocadillo para que quede claro. No, no te voy a dejar. Sí, vos se asusta cuando dice déjame meterte el último bocadillo. No, no me asusto yo, no. Vos tenés en claro que la Argentina tiene que tener un banco central independiente, tiene que tener una moneda propia, tipo de cambio flexible y acumulación de reservas y demás. Lo que hacen todos los países del mundo, no esas cosas raras que se proponen por algún lado. Exactamente. Bueno, en eso estamos de acuerdo. Lo común, yo creo que para sacarte 10 hay que estudiar, no hay que plagiar, y hay que copiar los países donde la gente vive bien. Exactamente. Que no hay que plagiar, digamos, los discursos de autores célebres. Plagiar. Está bien. Está bien. En general. Todos ya sabemos qué es. Esper, gracias. Adeus. Muy amable. Es bravo José Luis Espert. Y están tirando en el tironeo ahí interno de los libertarios. Está Germán Sierra. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Maxi, ¿cómo andás? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? ¿Me escuchás bien? Bien, ¿me esperás un segundito? Bien, tengo que ir a un corte. ¿Me esperás un segundito? Porque sí. simplemente vos estás en el sector de venta de materiales eléctricos, tenés una pyme. Sí, tenemos 35 empleados. Quiero verte ahí la cara. Está bravo estos días, ¿no? 35 empleados, una pyme. Está bravo estos días, ¿no? Sí, está bravísimo porque no hemos podido, no conseguimos mercadería, no nos venden mercadería. Y ahora que están empezando a llegar las listas, están llegando con un 30% aumento en dólares. 30% Así que estamos en una aumento. Situación complicadísima. Espérame un segundito, porque ahí me mandaste un mensaje a mi Instagram y por eso vas a contar la historia, bueno, de una pyme. Tiene 35 empleados. Y el problema que tiene, no le mandan mercadería y le mandan lo que le mandan con 35% de aumento en dólares. ¿Cómo hace para seguir trabajando en este momento? Vamos a una tanda y después hablamos con vos, Germán. Bueno, atención con la reunión de ayer con las alimenticias, Claudio, con Pelle, porque fue una reunión dura con las principales fabricantes de alimentos del país. Una reunión muy tensa, un almuerzo, acá comentábamos que en el momento que se estaba realizando, porque las empresas alimenticias, estamos hablando de las principales, de las más grandes, lo que fueron a advertirle al presidente del Banco Central es que los insumos que están comprando, algunos de ellos importados, los alimentos se fabrican mayormente en la Argentina y la Argentina tiene superávit comercial en los alimentos, pero claro, las alimenticias, para fabricar los alimentos necesitan insumos, desde papel, cartón, vidrios, latas, esencias, envases, plásticos. Bueno, esos insumos, desde comienzo de esta semana, se le fueron proveyendo con aumentos de entre 20 a 25%. Y le fueron a decir al presidente del Banco Central que si no habilita dólares para las empresas justamente que necesitan importar, y si de alguna manera no les habilita financiamiento más barato para esas empresas que quieren importar y no pueden porque las obligan a financiar esas compras, esas importaciones a lo largo de 6 meses, bueno, no va a quedar otra que aplicar aumentos a partir del lunes, aumentos muy importantes que algunas empresas alimenticias dicen que podría estar entre 15 a 20%. Y que se puede empezar a notar desabastecimiento justamente porque desaparece del mercado, así como acá venimos comentando que faltan repuestos para autos, bueno, también faltan insumos para la fabricación de alimentos. Bueno, algo que me contaban, por ejemplo, es que los bancos les cobran a las empresas que quieren importar y que el Banco Central no les deja porque tienen un tope para importar, los bancos le cobran para darle esos dólares 9% o 10% anual en dólares, préstamos muy, pero muy caros, y que las empresas lo que dicen es, si no abaratan estos costos, si el Banco Central no obliga a los bancos a prestar más barato esos dólares, no les va a quedar otra que trasladar esos mayores costos a los precios. Con lo cual, se abrió ayer, porque el Banco Central por ahora no les dio ninguna solución, dijo que bueno, va a analizar el escenario, el tema, si hay casos puntuales de ahogo financiero, obviamente le va a dar tratamiento, pero lo que está por delante es una semana, la que viene, muy tensa en esto, en presión de las empresas más grandes de la Argentina, productoras de alimentos, que le están diciendo al Banco Central que si no aparecen los dólares para importar insumos,
o va a haber desabastecimiento o va a haber aumentos de precios de por lo menos 15%, y hablamos de alimentos básicos donde hasta ahora no están aumentando 50, 60%, como hablábamos de los electrodomésticos, vienen aumentando entre 5 a 7%, que es el aumento, digamos, con el que viene los alimentos en inflación en la Argentina. Ahora vamos a contar la renuncia de Boris Johnson en Inglaterra, en Reino Unido, que ha generado conmoción, obviamente, en toda Europa y en el mundo. Ahora vamos a contar, Flor, qué está pasando ahí. Pero está en comunicación Germán Sierra, que tiene una empresa de materiales eléctricos. Germán, contá qué ha pasado en los últimos días. Vos tenés una empresa PYME, 35 empleados, ¿y qué tipo de materiales vendés? Vendemos materiales eléctricos que se utilizan para la construcción, para la industria, para el turismo, para todo. O sea, vendemos desde la cañería hasta los materiales de los loteos, los insumos que utilizan la industria, motores eléctricos, bueno, de todo. ¿Y qué ha pasado en los últimos días? ¿Qué es lo que estás viendo? Y a partir de la semana pasada, todos los importadores, nosotros tenemos 3 tipos de proveedores: multinacionales, por un lado, tenemos los importadores de capital nacional, y por otro lado tenemos los fabricantes nacionales. Lo que son las multinacionales han aumentado por lo menos 10 y 15% en dólares, haciendo un promedio. Y como te explicaba, desde la semana pasada suspendieron venta. Entonces recién entre ayer y hoy hemos empezado a recibir las listas con los aumentos. ¿Y eso cuánto te significa de aumento de costo? Y después lo que tiene que ver con importadores nacionales, de capitales nacionales, sí. Tenemos aumento de hasta 35%, como te decía. En promedio es 30% en dólares el aumento. Cuando decís 30% en dólares, significa que si vos tenés que trasladar el aumento para ponérselo a tus clientes, ¿es un aumento de cuánto? 30% en dólares, porque nosotros trabajamos con la lista directamente dolarizada en nuestro sistema y tenemos de referencia el dólar del valor oficial. O sea entonces, pero trabajamos con listas dolarizadas. O sea, el aumento, claro, es lo mismo que pasa, por ejemplo, con los que tienen, no sé, cerrajes de aluminio, digamos, que vienen con la lista a precio dólar, a valor tipo de cambio nación del día. Digamos. Claro, todo de la construcción claro, también. Pero lo increíble es que ese valor del dólar, el dólar oficial, no ha pegado un salto. Pero no. Claro, pero es cierto que no dan esos dólares oficiales. No los consiguen. Claro, no se consiguen. Entonces, no los consiguen. En síntesis, vos estás notando en tu sector aumentos de 30% directamente en los últimos días, directo, aumento de 30%. Sí, 30%, y en su caso los fabricantes nacionales, como tenemos el caso de las cañerías, que la cañería es todo PVC, y los casos de los cables, que por ahí son muy importantes, que es 70% cobre y tener un 30% de PVC, en esos casos tenemos aumento del 15%. Pero realmente, y esto se traslada totalmente a los clientes. O sea, lo que estamos viendo que lo que íbamos a vender 10 de acá a fin de año, vamos a vender 8 o 7. Y ese es el gran inconveniente que tenemos. Tu preocupación es que ves que ya venías en una dinámica de aumento de precios todos los meses, pero este ha sido un salto adicional que te hace pensar que estos aumentos, cuando vos los trasladás y que encarecen todo el sector de la construcción y demás, te va a significar una caída de ventas. Te va a significar una caída de ventas. Y el gran problema que tenemos, Maxi, es que, por ejemplo, nosotros trabajamos un 50% de nuestra venta de contado por caja y un 50% de venta a través de cuenta corriente con nuestros clientes habituales. Ese 50% lo tenemos facturado a precio de antes de estos aumentos y todavía estamos por cobrarlo. El caso típico que nos pasa es las licitaciones públicas. Por ejemplo, le vendemos acá en el caso de San Rafael, en la Municipalidad de San Rafael, Municipalidad de Alvear. Las municipalidades tardan desde que sale una orden de licitación hasta que nos termina de pagar, estamos cobrando realmente a los 90 días, 100 días, y es imposible.
imposible directamente recuperar lo que se invirtió al principio. No, es decir, lo que decís está clarísimo, está clarísimo. Lo que decís es que cuando una vez que cobres y vos quieras reponer tu stock, bueno, vas a perder plata, digamos, porque ya tenés de movida un aumento de 30% todo lo que tenés que comprar y no sabés si eso va a seguir escalando en los próximos días y todavía no cobraste lo que ya vendiste a precio viejo. Bueno, y así le pasa a miles y miles de pymes y de empresas y de comercios en todo el país. Germán, gracias. Muchas gracias, importante Max. tu testimonio y digamos cómo has contado digamos, lo que está pasando en uno de los sectores más críticos, ¿no? Y que dependen también de la referencia al precio dólar. Vamos a una tanda. Cuando volvamos vamos a hablar con Delfina Mocorrea lo que ha pasado con la renuncia de Boris Johnson en Gran Bretaña. ¿Qué está pasando en el mercado cambiario? Bueno, un dólar que está en 255 pesos, el paralelo es el mismo precio que el día de ayer, y un dólar contado con liqui, el dólar bolsa, donde dolarizan las empresas, que están 281 pesos en el caso del contado con liqui, que están en el mismo nivel que en el día de ayer. Vamos volando a la tanda, ya volvemos. Bueno, Flor, renuncia de Boris Johnson en Gran Bretaña. Sí, renunció, pero dijo que aparentemente va a seguir a cargo del gobierno, por lo menos hasta que se defina su reemplazante, que puede ser que termine siendo en octubre. Todavía hay que esperar, pero sucedió que un hecho muy particular, porque no tiene que ver con la situación que estaba atravesando el Reino Unido, sino con un escándalo. En febrero pasado, Boris Johnson había puesto en un puesto importante del Parlamento a Chris Pincher, una persona de su confianza que quedó a cargo, o uno de los jefes del Partido Conservador dentro del Parlamento. Y unos meses después, en realidad hace algunas semanas, en el diario The Sun, salió una denuncia por acoso sexual que hacían dos legisladores que decían que en una situación de borrachera, en un bar, en un club privado, este hombre Chris Pincher los había acosado sexualmente, que los había manoseado, así decían, y que había estado muy borracho y describían esa situación. El asunto es que Chris Pincher reconoce esto, pide disculpas, dice incluso algo que suele darse en estas circunstancias, que es que va a pedir asesoramiento médico, pero además se empieza a poner en cuestión si Boris Johnson sabía o no sabía de estos hechos cuando toma la decisión de tomarlo como hombre de confianza del Parlamento. Bueno, durante todos estos días se estuvo debatiendo si sabía, si no sabía, y hubo distintas personas que declararon al respecto, y mientras tanto le iban renunciando los funcionarios. Más de 50 funcionarios renunciaron en el medio y apareció un portavoz diciendo, bueno, lo que Boris Johnson sabía era que había algunas denuncias que no habían llegado a destino, como que no se habían comprobado. Bueno, la cosa es que hay muchas denuncias más, Boris Johnson aparentemente lo sabía y esto lo lleva a renunciar. Recordemos que él ya tenía los antecedentes de aquel escándalo donde había hecho una fiesta en pandemia. Claro, y primero dijo que él no había estado, que no tenía ninguna participación, y después aparecieron fotos. Está Delfina Mocorrea ahí en Gran Bretaña. ¿Cómo se está viviendo esta renuncia que, bueno, que en realidad es siempre, no es como acá, digamos, que tienen que salir el fin de semana a ver quién lo reemplaza desesperadamente, sino que es todo un poquito más ordenado? Delfina, ¿cómo estás? Buenas tardes, Maxi. Buenas tardes, Flor. Bueno, Flor dijo casi todo lo que iba a contarle yo, pero les puedo contar cómo se está viviendo desde acá. Sí. La verdad que hoy cuando Boris Johnson salió, todos estábamos esperando que Boris Johnson renuncie. Nadie pensó que lo iba a hacer hoy. Porque Boris Johnson se venía agarrando, ¿no?, de esa silla de primer ministro y parecía que no le iba a saltar nunca. Finalmente hoy se vio con la espada contra la pared. Digo, cuando Rishi Sunak y Sajid Javid renunciaron el lunes, Rishi Sunak sería algo similar a un ministro de Economía. Sajid Javid es el secretario de Salud. Y después de eso siguieron 59 renuncias de funcionarios. Se encontró una situación en la que la realidad es que no le quedaba mucha otra opción. Lo que se podía escuchar hoy mientras que él daba su discurso era la gente del otro lado de la reja abuchando. Ahora, una de las frases que dijo importante para que nos acordemos todos, me parece, ¿no?, que nadie en la política es imprescindible. Esa fue una de las frases hoy del discurso de Boris Johnson. Y como bien dijo Flor hace un ratito, si bien él presenta su renuncia, no vamos a seguir teniéndolo como primer ministro, por lo menos hasta que se encuentre su reemplazo. Eso se puede extender hasta octubre.
Algo interesante, Maxi, que les quería compartir es que, por ejemplo, cuando Theresa May renuncia como primera ministra, la libra cae un montón. Pero Boris Johnson renuncia hoy y la libra se revaloriza, ¿no? Es algo que también muestra un poco, muestra un poco qué quiere decir que Boris Johnson renuncie como primer ministro. Él, recordemos que ganó las elecciones generales en diciembre de 2019 con apoyo de más de la mayoría, ¿no? Como ganó las elecciones bien, y era el único motivo por el cual lo pusieron como primer ministro, porque acá en realidad lo que uno elige es un partido, no elige al primer ministro como en Argentina, que votamos un presidente, se vota más un partido y después del partido vota a un primer ministro, a un representante de ese partido. El motivo por el cual lo pusieron como representante del Partido Conservador, los Tories se lo llama, es porque era la única persona que iba a tener lo que se necesitaba para llevar a cabo el Brexit. Recuerden que Theresa May no lo pudo hacer, ¿no? Entonces, y de hecho lo llevó a cabo. Y ahora estamos viviendo toda la crisis económica por el Brexit, por la guerra de Ucrania, por supuesto por el COVID. Pero todo eso se ve empeorado por el Brexit. Delfina, muy brevemente, ¿cómo es la situación efectivamente económica en este momento de Gran Bretaña? Lo contamos, la aceleración inflacionaria que hay en toda Europa y también ciertas señales de desaceleración del nivel de actividad y eventualmente una recesión por delante. Por eso empieza a haber caída del precio de las commodities, del petróleo, de la energía que había subido tanto. ¿Cómo se está viviendo hoy desde el punto de vista del bolsillo en Gran Bretaña? Está difícil, la gente cada vez gasta menos, por supuesto, porque cada vez hay menos para gastar, cada vez alcanza menos el sueldo. Para que se den una idea, un tanque de nafta está aproximadamente unos 120 libras, esos son como $150, está carísimo cargar un tanque. Ahora por suerte estamos con una temperatura agradable, pero cuando empiecen los meses de frío, ya lo que se está preveyendo es que la gente va a tener que elegir, ¿prendo la calefacción o hago la compra semanal, ¿no? De comida. La verdad que la situación acá económicamente está difícil, está complicada. Por supuesto que cuando uno lo compara a lo que tal vez pasa en algunos países latinoamericanos o mismo en Argentina, por supuesto, el Reino Unido tiene otra espalda, ¿no? Tiene otra infraestructura, pero igual se está sufriendo e igual la inflación se hace sentir. Delfina, gracias, como siempre impecable. Delfina Mogorrea desde Gran Bretaña, dice un tanque de nafta $150. Imagínate, son casi 30.000 pesos. Claro. Vamos en camino, digamos, pero no tanto, digamos, acá, ¿no? Está, ¿cuánto? 7.000 pesos el tanque de nafta en la Argentina. Siempre contabilizando, ¿no? al dólar libre, este dólar blue, el dólar contado con liquidación, que acaba de subir otro escalón. Ojo que es el dólar de referencia de las empresas si no les das dólares al oficial. Y esto es lo que contaba el empresario del sector eléctrico. Las empresas están viendo ese dólar, las empresas están en blanco. El dólar que ahora está arriba de los 280 pesos. 288, 289 pesos este dólar contado con liqui, con el cual justamente las empresas van y dolarizan y es un valor de referencia para algunas importaciones por las que no entran por el canal oficial, así que se recalentó en estos últimos minutos el mercado cambiario. Bueno, y vamos a cerrar con la información que hay desde el punto de vista del tablero político en las próximas horas. Ya me perdí con la cantidad de actos que van a hacer, no sé, pero es así como se gobierna, con acto tras acto, digamos, es la forma de gestionar. La gente está muy preocupada, realmente quiere escuchar la palabra de los dirigentes políticos en los actos y ver dónde es que nos dirigimos, ¿no? Están todos preocupados. El que tiene que cubrir los cheques porque le aumentaron los precios y el costo de reposición está esperando los actos. De Máximo Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner y del presidente. ¿Cómo es el orden de esos actos? Exactamente. Hoy a las 4 de la tarde, en Garín, Máximo Kirchner, en un acto del PJ bonaerense, va a poner a autoridades en funciones en la tierra de Ariel Sujarchuk, que es el intendente del lugar en uso de licencia. Mañana, en el Calafate, Cristina Fernández de Kirchner va a hablar. También va a estar el intendente del Calafate, va a estar su cuñada Alicia Kirchner, gobernadora de la provincia. Y el sábado, en Tucumán, están confirmando en este momento, el presidente participaría del acto conmemorativo por el 9 de julio. Así que tenemos todos los días seguiditos un acto cada día. Che, y si hacen un acto todos juntos, no es una... Ah, no se nos había ocurrido, ¿viste? Es mala idea, 9 de julio, digo, un acto todos juntos. Están buscando la foto de todos juntos. Un mismo gobierno, 9 de julio, qué sé yo, en Tucumán. En vez de estar uno por un lado, otro por el otro, y encima con fuego cruzado, un acto todos juntos, 9 de julio, como... Pero ahorramos fondos. Me parece que no, Maxi. Pero bueno.
No la veo. Nos estamos retirando. Gracias a la gente de Varonil, como siempre, que me visten. Sí, hoy estoy sentado, pero ya ven acá se nota que... la pincha. Pero muy elegante. Sí, sí. Ay, muchas gracias. Vos también estás muy... No, muy varonil. Muy femenino. No, muy femenino. Quédense con Roberto y con Mariana en el aire de A24. Nosotros nos reencontramos como siempre. Ahí estás, pero mira lo que es esa corbata de Roberta. ¿Te gusta el tramado? De Roberto. ¿Roberta dijo? Bueno, me han dicho muchas cosas, pero lo acepto. Parezco Mariano, parezco, ¿cómo era el que hacía la Roberto. Mariano Clos, era. Sí. Roberta. Roberta. De vez en cuando me dicen Roberta ascóltame, que significa Roberto escóltame. Escuchame en italiano. Mirá vos. Claro. Está fucsia de vuelta, ¿qué pasa? No, bueno, pues estoy del color de tu corbata. Ya está tartamudeando, ¿viste? Otra vez, ¿viste? Y entro a Qué cosa, sudar, bueno, imagínate, con la pana ahí encima. está. Mariana, ordena un poquito, te quedás con el aire de A24. Chao, gracias.